Como les hemos prometido, llega la hora de entrar en debate, el debate municipal, por fin. Nos metemos ya en esa clave, a pesar de que nos cuesta muchísimo, porque estamos ya en los últimos días de la campaña de las elecciones generales que se celebran el próximo domingo, como les contábamos hace unos minutos mi compañera Fátima y yo mismo. Y lo hacemos en esta ocasión para hablar de educación y de igualdad. Y si unen las dos cosas, de lo más importante que es la educación para la igualdad. Ese es el tema principal que vamos a desarrollar con nuestros invitados a lo largo de los próximos 45 minutos, en esta noche, en Objetivo 26M, este programa que ya les decimos, y nos gusta decirlo mucho, que es de política, sobre política, pero sin políticos de momento. Llegará el momento de los políticos cuando arranque la campaña electoral para las municipales y europeas, pero de momento lo que pretendemos es analizar cuáles son los asuntos que preocupan a los cordobeses con la voz de los cordobeses. Por ejemplo, los que están representados esta noche para hablar de educación y de igualdad con nosotros y con ustedes, porque los espectadores también tienen su papel protagonista, como saben, esta noche. En primer lugar, vamos a presentar a Inmaculada Pérez, es presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. Buenas noches, Inmaculada, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hablábamos, antes de comenzar este debate de educación, poníamos en situación a nuestros invitados esta noche sobre los asuntos que íbamos a debatir y hacía una pregunta muy bien dirigida, Inmaculada, ¿qué es educación? ¿Cómo definimos la educación? ¿Hablamos de educación reglada en el ámbito municipal o hablamos de otras cosas, Inmaculada? Bueno, y la educación tiene muchos ámbitos, y la reglada es importantísima, pero también estamos hablando de una formación no reglada que complementa tanto a los jóvenes como a los mayores, que estimula el empleo y el emprendimiento, o una educación para padres, que también es educación y que también es muy necesaria. Pues de todo eso vamos a hablar a lo largo de los próximos 45 minutos. Gracias de nuevo, Inmaculada, por estar con nosotros. Nuestro siguiente invitado es Jerónimo Carrillo García, es presidente de la Asociación de Vecinos Alfaros, Puerta del Rincón, Zona Centro. Buenas noches, Jerónimo, gracias por estar con nosotros también. Buenas noches. Normalmente saben que nos gusta tener con nosotros a un representante vecinal para aportar la visión de los vecinos de la ciudad, de los cordobeses. En este caso creo, Jerónimo, que es especialmente interesante tu aportación por venir de una zona en la que la población tiene una edad considerable de media. Hay una población envejecida en esa zona de la ciudad, los tiempos han cambiado, ha cambiado mucho la sociedad en relación con la consideración de la mujer, con la igualdad, y creemos que tu opinión va a ser especialmente interesante en ese sentido. ¿Qué te parece a ti? Pues sí, yo creo que la zona centro es una zona pues, que sufre un problema, que es el problema de la despoblación, y lógicamente pues ahí es un tema importante, es un tema que tiene que ver también mucho con la educación y con la igualdad, puesto que la educación para la igualdad o la educación en igualdad durante el transcurso del tiempo pues ha sufrido una constante renovación. Eso es. Indudablemente que hace tiempo pues no se educaba a los pequeños, a los niños, a los infantes, no se educaba de la misma forma que se educa ahora. A muchos de tus convecinos en esta zona hay que explicarles quizás un poco más, ¿no?, qué es esto de la igualdad entre géneros, ¿no? Probablemente. Azahara Blanco es educadora en el Instituto de Educación Secundaria Guadalquivir. Es un instituto de difícil desempeño. Sí. Buenas noches, Azahara, gracias por estar con nosotros también. Buenas noches. Y eso significa que no solo hay que educar como entendemos todos generalmente que tiene que hacer un educador, un profesor, un maestro, sino que hay que educar también, no sé si te va a servir esta metáfora o esta analogía, hay que educar como un padre también, ¿no?, en tu ámbito profesional, ¿no? Sí, además justo yo vengo... Un padre como una madre, perdón, una madre. no se me moleste nadie, por favor. Que justo vengo de un barrio donde además pienso que la parte que tiene la familia sobre la educación es muy importante y se nota mucho la ausencia de valores relacionados con la formación de auténticos ciudadanos y sobre todo en materia de igualdad, que estamos como 50 años por detrás. Ah, sí, pues especialmente interesante. Entonces esa aportación. Es un instituto de difícil desempeño en un barrio con familias de riesgo de exclusión.
Y por eso precisamente hay que valorar también mucho la vocación que tienen estos educadores, como en tu caso, Azahara, y seguro que tus compañeros, que además normalmente sois vosotros mismos quienes elegís estar en estos centros, ¿no? Sí, en nuestro caso creo que todos los que estamos ahora mismo en el centro lo hemos elegido, ¿no? Porque te preguntan si quieres ir ahí. Claro. Enhorabuena, emocionante ese compromiso social, ¿verdad? No es el último de los invitados al que presento esta noche, no el último en importancia ni tampoco el primero, porque todos somos iguales, ¿verdad, Francisco? Es Francisco Martínez Claus, que es presidente de Facua Córdoba. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. También comentábamos fuera de antena la importancia, os llegan muchas denuncias por parte de usuarios, de consumidores, de personas usuarias y consumidoras, en relación con campañas de publicidad que también educan, porque no solo se educa en el ámbito familiar y no solo en los centros educativos. Yo creo que la igualdad es transversal, por lo tanto no existe un sector concreto donde afecte más o menos la igualdad. Estamos hablando de educación, de familia, de consumo, en cualquier momento pues nos podamos encontrar en una situación de desigualdad, ¿no? Por lo tanto, consumo no queda aparte. Y en consumo, pues, desgraciadamente, se producen situaciones en las que, o bien nosotros mismos, desde nuestra propia organización, actuamos de oficio, tenemos nuestras propias campañas para que, bueno, las personas consumidoras y usuarias, pues, puedan denunciar este tipo digamos, de diferencia o discriminación que puedan ellos entender, y además pues también, bueno, pues nosotros mismos a través de las personas que nos van llegando vamos canalizando esas reclamaciones y las vamos tramitando. Hay algo importantísimo y yo quiero destacar, y lo destaco siempre en cualquier ámbito, en cualquier foro donde vamos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de consumo, que es donde nosotros nos movemos, ¿no? Y es que la formación es la herramienta principal para que no nos engañen en cualquier momento, pero también para tener un buen equilibrio a la hora de poder, pues que tengamos esa igualdad entre todos y que no existan diferencias, ¿no? Cuanta mayor y más precisa información tengamos, pues mejores decisiones podemos tomar, lógicamente. Yo creo que no haría falta ni siquiera plantear más temas. Con los que habéis esbozado, Azahara, Inmaculada, Jerónimo, Francisco, ya podríamos desarrollar el debate. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Pero si os parece, lo que vamos a hacer es pedirle a mi compañera Fátima Ramírez que también nos cuente cuáles son los asuntos que le preocupan a los ciudadanos cordobeses en relación con estas materias, que son la educación y la igualdad. Como bien les hemos comentado, la educación y la igualdad van a ser los grandes temas de nuestro debate de esta noche. Pero vamos a tratar también aspectos muy concretos que a muy seguro le afecta, como por ejemplo el estado de conservación de los centros escolares de nuestra ciudad o la falta de aire acondicionado en muchos de ellos y que obliga a nuestros pequeños a sufrir las inclemencias de las altas temperaturas al comienzo y al final de cada curso escolar. Vamos a hablar también de lo complicado que es para algunas familias matricular a sus hijos en el centro que desean. Y en el ámbito de la igualdad queremos plantearle a nuestros tertulianos y también a usted que nos observa desde casa una cuestión muy concreta. ¿Es Córdoba una ciudad sexista? ¿Se fomenta en nuestra ciudad la igualdad? Sobre estos y otros puntos se va a vertebrar nuestro debate de esta noche de miércoles. Bueno, empezaba esbozando Fátima un asunto muy concreto, que es el del aire acondicionado en los colegios. Córdoba es una ciudad muy calurosa en verano, lógicamente, y terminaba por un asunto muy general, que es la consideración sexista o no de determinados asuntos en la ciudad por parte de la sociedad. ¿Por dónde os parece que abramos el debate? Por el tema concreto, quizás, por las infraestructuras en los colegios, ¿cuántas denuncias de eso os llegan? Por ser más sensibles con quien están ahí en esos centros. Yo creo que se merecen que empecemos por ellos, ¿no? Bueno, pues sí que llegan y la verdad que lo hemos podido ver este último año, cómo hemos tenido, pues desgraciadamente que ha habido en el ámbito municipal
una intención de poner los aire acondicionados, luego entró otra corporación a nivel de ámbito autonómico y ya parece que ahora se le exige que sean ellos los que los pongan. Quiere decir, en estos momentos me parece que cuando empiece el nuevo curso pues van a seguir con los mismos problemas y no se van a atajar. Y como no sean soportados como ocurren en muchos centros escolares por las propias AMPA, yo creo que al final pues van a quedarse sin aire acondicionado. Entre unos que quieren y otros que no pueden, al final vamos a estar en la misma situación, ¿no? Un asunto recurrente que sale en los debates es el de la falta de previsión. De un año para otro sabemos que en junio en Córdoba va a hacer 40 grados, de un año, y que las clases terminan en el mes de junio. De un año para otro también podemos saber que en determinada zona de la ciudad va a haber más escolares porque está habiendo más nacimientos y hay población más joven. ¿Hay una falta de previsión, creéis, en este sentido? De todas formas, yo creo que la falta de previsión es en casi todos los sentidos. General, sí. Por eso te decía que aparecen todos los debates. Yo siempre digo lo mismo, yo soy una pequeña empresa y yo me hago mi previsión anual. Yo estoy segura que si ahora pedimos a quien sea, dame la lista de los aires acondicionados que hacen falta en Córdoba. La lista, simplemente. Y en esa lista se cuantifica. Pero usted, esto vale tanto. Oye, no sabemos si a lo mejor se podía hacer cualquier cosa, incluso por la misma población. Pero es que no lo sabemos. Es que empezamos, no hay, ¿dónde no hay? Vamos a ver dónde, cuándo, qué cuesta, cómo se puede meter en los presupuestos, si no es competencia del ayuntamiento, cómo lo puede gestionar de alguna manera, de forma correcta, para que quien tiene la competencia lo haga. Pero si no sabemos la magnitud, si es todo un poco, hay una nube de problemas, siempre pienso que hay que cuantificar. Yo creo que aquí hay un conflicto de intereses. Siempre, pero... Y este conflicto de intereses al final los paga como cuando ocurre un fraude masivo. ¿Quién paga al final ese conflicto de intereses? Los más débiles. ¿Y los más débiles quiénes son? En este caso, los niños y las niñas que están en los... Y por supuesto, con todo nuestro respeto al profesorado. Nosotros vamos por muchísimos colegios de Córdoba y de la provincia, realizando actividades. Y si algún colegio tiene más prestaciones es por el esfuerzo del propio profesorado y de los propios padres que colaboran para que al final pues sus hijos estén más decentemente o más dignificados en ese centro. Aquí lo que sí es evidente que si realmente se pudiera luego decir el incumplimiento por parte de los políticos a la hora, lo estamos viendo, ¿no? Ahora todo... El que no ha ido a un mercado durante 4 años, ahora va al mercado. El que no ha ido a ver a una asociación, ahora se quiere sentar con la asociación, ¿vale? ¿Qué ha pasado durante 4 años? ¿Por qué no se han reunido? ¿Por qué no han ido? ¿Por qué no hemos ido a los centros escolares? Quiere decir, hay un conflicto de intereses. Y como ese conflicto de intereses, al final, lo que vamos a ver, quién es el más fuerte, pues al final ocurre lo que está pasando, que estamos en una problemática que no es por falta de previsión, ni es por falta de dinero, porque en estos momentos, según hemos podido conocer, por ejemplo, en las arcas municipales hay millones de euros. Quiere decir que a lo mejor había, si no para dotar a todos los centros escolares de aire acondicionado, pero sí a muchos, o aparte de ellos, ¿no? Entonces, quizá aquí ahora lo que hay otros conflictos que impiden el que, bueno, pues se revierta el dinero en la propia ciudadanía, que es lo que se pretende, no se pretende otra cosa. Jerónimo. Sí, yo pienso que centrándonos un poquito en la cuestión a debatir, cuando hablamos del estado de los centros escolares, uno de los principales problemas que le afecta, como bien se ha dicho, es el tema de la climatización, el tema del aire acondicionado. Desde diferentes colectivos sociales de la ciudad de Córdoba pues se han realizado diferentes tipos de acciones reivindicativas para que se lleve a cabo de una vez y por todas pues la cobertura o la solución al problema. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que yo entiendo que no se trata de falta de previsión, como se ha dicho, yo entiendo que se trata de voluntad. Exacto. De voluntad.
El político, en este caso, entiendo que es un político que pertenece a la Junta de Andalucía, debe de sentarse con la autoridad municipal o con quien corresponda a efectos de dar cumplimiento a su obligación, a su deber. ¿Su deber cuál es? Pues su deber es que el alumnado de ese centro y el profesional del centro concreto realice su trabajo en unas condiciones dignas y saludables, lógicamente, porque no es solo y exclusivamente el alumno. El alumno sufre ese calor, pero el profesional también sufre ese calor. El profesional, yo quiero recordar que cuando se habla de condiciones termohigrométricas, su temperatura en la cual debe de realizar su trabajo debe de oscilar entre los 17 y los 27 grados. Eso en Córdoba es difícil que sea. Muy difícil, si no es mediante aparatos de aire acondicionado. Claro. Yo, por mi trabajo, en el centro en el que trabajo, hay muchos centros en los que se ponen calefacciones, pero en Córdoba, mejor que una calefacción es poner un aire acondicionado. Sin embargo, el centro pues tiene calefacción y no tiene aire acondicionado. Yo tengo que estar soportando el calor, pero sin embargo el frío sí que tengo una calefacción. Es mucho. Yo entiendo que para una persona, pues bueno, a lo mejor se le echa una manta o se le echa algo encima y es capaz de combatir ese frío. Pero sin embargo el calor es muy diferente. ¿La realidad cuál es? La realidad es que cuando las cosas nos afectan y nos afectan en primera persona, porque o bien llevamos a nuestros, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos, o bien llevamos a las personas al colegio, o bien acudimos, porque yo he estado en muchas manifestaciones, algunas, muchas no, en algunas manifestaciones, en las que han estado los AMPA y en las que han estado de diferentes colectivos, pues precisamente reivindicando. Cuando oyes tú a las personas y cuando oyes que realmente eso es necesario, es cuando te conciencias del tema. Y es lo que decía anteriormente Francisco, no solamente se trata de estar con el ciudadano una vez cada 4 años, sino deberíamos de estar, el político debería estar con el ciudadano una vez cada día, es decir, todos los días del año debería de estar en la calle. ¿Para qué? Para darse cuenta de lo que hay en la calle. Para palpar los problemas. Te voy a decir una cosa, Jerónimo, cuando hace frío en Córdoba también hace frío. Eso de la calefacción. En vez de una manta necesita uno o dos, ¿eh? Pero en los colegios se puede decir que no duermen mucho, ¿no? Porque el frío pues no les afecta. Yo pienso que les afecta mucho más el calor. Te queremos escuchar precisamente, Azahara, yo creo los 3, los 4 y todos nuestros espectadores, porque tú trabajas a diario en un centro. Sí, pues normalmente las subvenciones vienen siempre de la Junta de Andalucía y supongo que el conflicto de intereses al que te referías era entre el Ayuntamiento y la Junta, quien se quiere ocupar de poner los aires acondicionados en los centros, porque son ciudadanos que van a recibir una educación más en condiciones y bueno, no sé si la Junta se limita solo a la parte material y personal Yo entiendo, es verdad que está muy desdibujado, ¿verdad? Dónde está la competencia de una administración y de la otra, en este caso concreto, me da la impresión de que es del ayuntamiento directamente. Pero lo que no se pueden asumir son competencias si no nos corresponde. Claro, nosotros eso lo venimos denunciando, o sea, lo que es del César, otra cosa es que colaboremos, ¿vale? Y lo que no podemos hacer es propaganda de que al final vamos a hacer las cosas porque estamos en el mismo tinte o en el mismo color que a lo mejor otro gobierno que está por lo alto de nosotros y luego se rompa porque entre un color distinto. Eso es lo que no podemos hacer. Eso es lo que ha pasado en Córdoba. Actualmente hubo un compromiso de este ayuntamiento en que se iban a dotar a los centros escolares de aire acondicionado, a los colegios. De buenas a primeras se ha cortado y ahora no se sabe. Igual que no se sabe eso, igual que no se sabe qué ha pasado con ese plan de movilidad que se encargó de hacer el ayuntamiento para privatizar el parking de Reina Sofía, un coste que hemos pagado entre toda la ciudadanía, en este caso de Córdoba, que ha quedado en un cajón. Pues esto de las instalaciones de los aire acondicionados ha quedado en un cajón, o mejor dicho, ha quedado en palabras, y esto es lo que no podemos soportar y al final, casi con toda seguridad, pasa factura, claro que pasa factura, y la factura la pasará en la urna. Pero en este asunto, con otro, con el que podamos debatir, ¿no? De todas formas,
yo todas las corporaciones que he conocido, al final, para mí el problema está en la falta, no falta de previsión porque no prevean que va a hacer calor, sino porque no haya un plan estratégico que se ejecute, un plan estratégico que está aquí, que el ciudadano lo ve y que como está aquí, cuando no lo hagan tú le puedas decir, ¿y esto? ¿Dónde está? Claro, porque el ciudadano no se entera, la mitad, hombre, del ámbito que no te, como tú dices, los que a lo mejor no te pillan más cerca es que ni te metes. Nosotros cada campaña que llega agresiva, de campaña Navidad, de rebaja, decimos que hay que evitar las compras compulsivas. Los políticos actúan de manera compulsiva y actúan en función de sus propios intereses, no piensan, la mayoría, no piensan en los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas, en muchos casos. Y podríamos estar aquí hablándolo toda la noche y nos faltarían noches para seguir debatiéndolo, ¿no? En la mayoría de los casos actúan por impulso, actúan por sus propios intereses. Y al final, ¿quién paga? Volvemos a lo mismo, el que paga el pasto de todo lo que hacen de propaganda es la ciudadanía. Y eso, estamos entrando en tiempo de rebaja en el ámbito de la política. El periodo electoral es como una rebaja donde compramos por impulso también, ¿no? Si os parece a los cuatro, Inmaculada, Jerónimo, Azahara, Francisco, vamos a introducir otro tema para el debate, otro tema transversal además, como tú muy bien decías antes, Francisco, que es el de la igualdad. Para hacerlo hemos decidido apuntar, lógicamente, a una mujer, porque la desigualdad se produce en femenino. Y esa mujer, ya lo hemos contado antes, es Magdalena Entrenas. Yo creo que es la mujer de moda en Córdoba en las últimas semanas. Claro, por su condición también de pregonera, pero también en su ámbito profesional, como decíamos, como abogada y como ejecutiva, consejera de un consejo de administración, el del Córdoba Club de Fútbol, en un ámbito mayoritariamente masculino. Hemos querido hablar con ella, lo ha hecho mi compañera Fátima Ramírez, para hablar precisamente de eso, del poder y de la fuerza de la mujer. Educación e igualdad sobre la mesa, y queremos sumar la voz, en este caso, de una mujer profesional y valiente que ha conseguido hacerse un nombre propio en un terreno tan masculino como es el fútbol. Les hablo de Magdalena Entrenas. Con ella hemos estado conversando sobre los diferentes retos que tiene la mujer en nuestra sociedad actual. En el mundo del fútbol, sin duda que sí, ¿no? Cada vez hay más mujeres, pero en el ámbito deportivo, porque ya casi todos los equipos, muchos equipos me refiero de la liga, pues tienen equipos femeninos. Cuando voy a las reuniones o a la liga, pues son hombres. Si vas a una comida de la directiva, el otro día, el domingo en el Oviedo, pues son hombres, la única mujer soy yo. Entonces es verdad que es una estructura muy masculina. Ahora se está feminizando, pero porque estamos poniendo en marcha el fútbol femenino. Pero también en el fútbol femenino, fíjate, es una cosa curiosa, que también en el fútbol femenino las estructuras son estructuras masculinas. A mí me han recibido muy bien en las reuniones, algunas veces con sorpresa. Yo recuerdo una comida que llegué de la segunda división, cuando llegué al principio de la temporada este año, en un restaurante allí en Madrid, y llegué tarde con el AVE, y entonces llegué cuando estaba ya la comida empezada, y cuando abrí la puerta se quedaron todos mirando, como diciendo, y dije, sí, soy una mujer, no habéis visto nunca. Pero luego a partir de ahí, pues la verdad es que tengo muy bien, ¿no? Con un trato muy cordial, muy educado, muy de respeto, y yo creo que valoran también que bueno, pues que estemos llegando las mujeres ahí, y sobre todo cuando también ven si la forma de trabajar o lo que dices, pues es interesante, ¿no? En mi generación era muy complicado. O te lo planteaba, decir yo quiero esto y pues me tiene que ayudar alguien. Y yo tenía muy claro que lo que yo quería era ser, como dije ayer, abogada. Voy a decir una cosa, ni los niños ni el marido. Y que quería eso, ¿no? Y que eso tenía que conciliarlo como fuera y al coste que fuera. Hoy en día pues supongo que es más fácil. Nosotros tenemos, evidentemente solo faltaría los mismos derechos y las mismas obligaciones, está claro, ¿no? Pero trasladar eso al terreno del mundo real
eso hay un largo camino por recorrer. Las políticas positivas que tienen que hacerse. Y eso no puede ser en contra de que digan, no, es que entonces está siendo, el feminismo lleva a que haces en contra del hombre. No es en contra del hombre, es en contra de realidad, o sea, es a favor de realidades que están ahí, ¿no? La maternidad resta, o sea, la maternidad resta para una vida profesional. Si concebimos además la maternidad como me quiero dedicar a mis niños y me necesitan y tengo que estar ahí todo el día. Entonces, o eso, cambiamos la mentalidad, o tendremos que pensar en eso, en medidas en las que ayuden a las mujeres, ¿no? La ley de igualdad se dictó y está ahí, pero luego las políticas que se han tenido que desarrollar para llevarla a la práctica verdaderamente no se han llevado. Lanzo una reflexión para los cuatro, para que me digáis si la compartís o no, incluso con cierto tono de autocrítica para nosotros mismos, para quienes hacemos este programa. Hemos buscado y hemos encontrado a una mujer que ha dado pasos de gigante en un ámbito masculino y por tanto algo ha cambiado ya en positivo, pero lo seguimos considerando una anécdota, el hecho de que una mujer esté en ese ámbito, con lo cual algo o mucho nos queda por cambiar todavía, ¿no? ¿Qué pensáis? Eso es, ella lo ha dicho y es una realidad, hemos conseguido mucho y queda mucho por cambiar. Lo primero que queda por cambiar es la normalización de la igualdad. Ahora mismo la igualdad es casi como una entelequia y anecdótico, ¿no? Entonces estamos de alguna manera, y a mí siempre me llama la atención una cosa, y es que a todas las mujeres se les pregunta sobre conciliación y a los caballeros no. No entiendo por qué, que no tienen hijos, o no tienen casa, o no tienen vida privada, porque la conciliación, que no se nos olvide, no tiene que ver nada con los hijos, tiene que ver con tu vida privada y todo el ámbito de lo privado. ¿Qué pasa? Que estos señores no tienen... Entonces, yo me encuentro mucho con eso, siempre se habla de conciliación, que está muy bien y es muy necesario, pero que no se nos olvide que eso no es un ámbito de mujeres, que eso es un ámbito de todos. Estamos intentando que se normalice. Ahora una mujer da luz y tiene su mismo tiempo, igual que el hombre ya, para poder conciliar, ¿no? con su nuevo bebé, con su familia, ¿no? Es verdad, yo creo que también en los centros de trabajo siempre, bueno, pues ha prevalecido tanto el funcionario como el operario masculino más que el femenino, ¿no? Y no es por personalizar, ¿no? Pero por ejemplo nuestra organización en el tema de la igualdad estamos muy mentalizados. Y nosotros participamos en apoyo a todo lo que son las manifestaciones de igualdad y todo lo que haya que hacer. Incluso ya hemos dicho que tenemos nuestras propias campañas diseñadas, ¿no? Y nosotros ahora mismo podemos hablar a nivel nacional, en la organización Facua el 60% es femenino y el 40% es masculino. Incluso nuestra presidenta a nivel andaluz es Olga y por lo tanto es femenina, ¿no? Y estamos dentro de la paridad, casi por decirlo de alguna forma, dentro de nuestra propia junta directiva. Tenemos que mentalizarnos que al final un puesto de trabajo o una ocupación que pueda desarrollar cualquier persona la puede llevar a cabo, sea del sexo masculino o femenino, no tiene por qué haber diferencias. Pero ahí está la educación, ahí está ya que nosotros implantemos esa educación o traslademos, ¿no? Y que pongamos en marcha lo que se aprueba, esa ley de igualdad que está ahí, que no termina de despegar. La igualdad no es un cambio político, que eso es lo que yo cuando, en las manifestaciones, en las que yo también estoy, pero que la igualdad no es un cambio político, la igualdad es un cambio social. Y los políticos tienen su parte, el ámbito privado tiene la suya, el ámbito profesional tiene la suya. Y un día me decían a mí, y te voy a ceder, te dije que hablaba mucho, los quesitos de Trivial, ¿os acordáis? Sí. Que los quesitos, yo defiendo mucho la igualdad en el ámbito empresarial porque es la que me compete. Y me decían, no, es que te tienes que quedar con todos los quesitos. Digo, no, yo estoy en todo, pero dejadme que me especialice en uno, y que cada uno nos especialicemos, juntemos fuerzas y haya un cambio social. Los políticos pueden hacer lo que pueden hacer, pero ahora desde dentro, y desde dentro, cuando digo desde dentro, digo de las mujeres y de los hombres, tiene que existir ese espíritu de cambio. De las aulas, ¿no?
Sí, era lo que estaba Para ahora mismo chiquitito. pensando, Claro. que nosotros desde mi instituto, que además voy a nombrar que es un instituto muy duro, y nosotros tenemos una directora, y la plantilla es mayormente femenina. Y bueno, pues estoy muy orgullosa de eso ahora que ha salido el tema. Quería deciros que lo que más las carencias que se ven sobre todo que vienen desde casa, desde la familia, desde la educación familiar. Entonces no es muy difícil cambiar eso desde el instituto. Porque tienen su quesito, y si ese quesito no está, todo lo que cambiemos alrededor no se termina de... Sí, a Pero veces. hay receptividad, Azahara, en los alumnos y en las alumnas. Pues es Y en que- este caso no es por utilizar un lenguaje no sexista, sino porque creo que hay una diferenciación entre la consideración de los alumnos de ese extracto social y las alumnas, ¿no? Los chicos y las chicas, ¿no? Pues sí, los alumnos, bueno, en verdad la desigualdad en educación que tienen tanto los niños, es que la tienen los niños y las niñas, incluso yo diría que en el caso de mi instituto las niñas están todavía más lejos de lo que nos gustaría para alcanzar lo que queremos, en valores, en igualdad. Y bueno, pues estamos trabajando en ello, pero es muy difícil. Y la familia no es que no apoyen, pero sí que están un poco a veces ausentes. También entiendo que porque cuesta explicárselo, ¿no? Porque no, Sí, no forma parte es que la de propia su palabra realidad. feminismo a veces la ven como un insulto. Produce rechazo. Sí. ¿Ocurre eso también en el ámbito vecinal, en esos sectores de población más envejecida? No me gusta emplear la palabra envejecida, pero bueno, para que todos nos entendamos, Jerónimo. Sí, antes hemos hablado de que cuando se habla de educación, pues hemos dicho, y yo creo que todo el mundo lo reconoce que es así, la educación ahora no es igual que la educación hace Claro, 50, hace 80 años. Claro. ¿No? Indudablemente que cuando se habla de educación, yo pienso que uno de los factores más importantes, o entre los factores más importantes a tener en cuenta está la familia, y entre los factores más importantes a tener en cuenta es el colegio, es aquella etapa en la que el infante está desarrollándose y en la que esa persona pequeña pues está adquiriendo sus primeros valores, sus primeras normas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Antes me ha llamado la atención lo que ha dicho Madalena Entrena, cuando hablaba de igualdad, porque efectivamente yo coincido con ella en que cuando se habla de igualdad el cambio está realmente en llevarlo a la práctica, es decir, existen unas leyes que hay que cumplir, unas normas que hay que respetar y sobre todo, pasar del escrito, pasar de lo que es la letra, a pasar a lo que son los hechos. Es decir, si está recogido en nuestra Carta Magna algo tan importante como es la igualdad, llevémosla a cabo. ¿Eso quién lo tiene que llevar? Los políticos. Si está recogido en nuestra Carta Magna que en el mundo laboral los trabajadores deben de ser iguales, deben de cobrar iguales salarios, igual trabajo, igual salario, y deben de tener unas mismas condiciones, y no debe de haber discriminación, como lo recoge también la Constitución, por razón de sexo, pues llevémosla a la práctica. Es simple y llanamente eso. Llevar a la práctica que se haga real todo aquello que recogen las leyes y todo aquello que recogen las normas. Pero claro, en todo eso estamos nosotros, en todo eso está el ciudadano, estamos las personas, que somos los que debemos ser, los que debemos de velar y los que debemos de ser garantes de que efectivamente esto sea así. No debemos de permanecer, yo eso lo comento mucho, no debemos de permanecer impasibles cuando se comete un abuso hacia otra persona. Un abuso claro que se ve es cuando, pues bueno, estás en la calle y ves que, pues no sé, a lo mejor unas personas se están peleando o unas personas se están... Eso es un abuso de una persona hacia otra, que prevalece la situación, una situación de superioridad, de o que se considera superior por y algún hay motivo. ese abuso, y ante Sí. eso reaccionamos, pero no son solo esos abusos los que debería de reaccionar el ciudadano, debemos de reaccionar ante todo Ante tipo todos, de abusos. claro. En el mundo laboral, en el mundo, en todas las facetas en las que nos movemos, pues debemos de... ¿Para qué? Para conseguir que efectivamente la sociedad en la que vivimos sea más justa y más igualitaria. De todas formas, ha pasado, y yo creo que ella, por lo menos yo lo he escuchado mucho a profesores de instituto, ha habido un rebrote de ciertos roles de las niñas y de los niños que ha ido como en dirección contraria a lo que iba la política, a lo que íbamos los que ya teníamos cierta edad. Es decir, hemos visto un rebrote pues de un romanticismo malentendido,
Nosotros, que antes lo comentábamos, que estamos dando unos talleres en los institutos desde mi empresa, nos han pedido que hablemos de cosas como el reggaetón. Parece una tontería, pero eso mina un poco los ideales de los jóvenes. Si tus ideales no están en igualdad, sintonía, o sea, si ya tu idea y tus metas no son mi idea y mis metas, ya empezamos a separarnos cada vez más. Y a mí, yo no tengo experiencia, mira que tengo hijos adolescentes, pero claro, yo tengo 3 hijos varones. Y ellos lo de la desigualdad no lo han vivido y entonces pues lo ven fuera, lo ven como si estuviera, yo lo oigo como si estuvieran en un balcón a la calle. Pero a que sí ha habido un rebrotillo raro en los jóvenes. Pues bueno, es que como yo desde que estoy allí siempre lo he visto como que estamos muy lejos de conseguir que las mujeres se valoren y se pongan en su sitio. La verdad es que lo que dices del reggaetón, pues sí, el reggaetón, las películas de Hollywood, Disney, todo nos hacen ver que la mujer es la princesita, claro, no sé qué, el hombre el chulo. Y ahora sí que se está agudizando mucho con el reggaetón y las letras que tienen. Sí, a nosotros nos han pedido profesores que esta gente que están oyendo cosas que nosotros, ¿por qué no nos paramos? Pero es que si te paras a escucharlo... Son tremendas, son tremendas. Es una vejación absoluta hacia el sexo femenino. Y pero está claro, tanto en el baile... Que claro, puede ser una música que guste, o por ejemplo, pero que genera cultural, desigualdad. Claro. Absoluta, hablamos de educar en la familia, como en tu caso, Inmaculada, con tus hijos, hablamos de educar en los centros educativos, pero efectivamente, como también decía Francisco antes, en relación con las campañas de marketing, con las campañas publicitarias, hay una educación transversal a todo eso que nos llega desde distintos ámbitos, desde la cultura, desde la publicidad. Bueno, no os lo vais a creer, llevamos ya media hora debatiendo, sabía que no os lo ibais a creer, así que os propongo a los 4 que hagamos un pequeño descanso. Y a todos nuestros espectadores, volvemos enseguida porque nos queda mucho que hablar de educación y de igualdad.